Buenas, ¿todo bien? Somos muy pocos. Vamos a resolver los ejercicios de matrices, ¿sí? Esos ejercicios que yo había subido, que la idea era, bueno, ayer pudimos empezar a resolver algunos en la clase presencial, pero la vez pasada no, entonces la idea es que hoy aprovechemos para resolver la mayor cantidad de funciones que podamos sobre las matrices, que puedan consultar si hay alguna duda, y yo después contarles cómo vamos a seguir, o con qué vamos a seguir hasta fin de lo que queda de este año, ¿sí? A ver, voy a compartir pantalla. Ahí va. Ahí va. Apago la cámara por las dudas. La conexión no está muy estable. Todavía no se compartió, ¿no? ¿O sí? Sí, ahí está. Veo claro, el navegador. ¿Se ve? Ok. Y ahí se ve... ¿Ven? Ok. Bueno, el ejercicio decía que había una matriz de 10 por 10 enteros aleatorios entre el 0 y el 100 y había que escribir varias funciones, ¿sí? La primera función que había que escribir era la función buscar. Pero en realidad estaba implícito entre el enunciado que lo primero que había que hacer era tratar de cargar la matriz de 10 por 10 con valores aleatorios. Entonces, para eso, lo único que dejé escrito, la idea es que podamos escribir después entre todos los demás. El main, con la declaración de una matriz de 10 filas por 10 columnas, y que podamos entonces generar las funciones, los subprogramas que nos permitan cargar esos valores aleatorios. Y bueno, yo hice mostrar. Después escribiremos entre todos la función buscar. Entonces, tenemos por aquí, yo hice un procedimiento, en este caso es un procedimiento porque no devuelve, ¿sí?, nada al programa principal, no hay un return en este caso, y entonces lo que hace es recibir la matriz entera y luego cargar de valores aleatorios cada una de las posiciones de la matriz. Entonces, primero usa el srand, que habíamos dicho que la función srand, utilizando el time, lo que hacía era tomar el temporizador del sistema para generar un valor aleatorio, en realidad un valor que toma del sistema, y luego generar una semilla. Eso es lo que hace el srand, generar un número que después va a ser utilizado por la función run, ¿sí? En cuanto, como todas las funciones que estamos escribiendo nosotros, ¿no? Si nosotros quizás desplegáramos el run, ahí habría una serie de operaciones que se ejecutan sobre la semilla que genera ese run, sobre ese número disparador, y después me devuelve un valor aleatorio. Recuerden que el porciento, yo lo que hacía acá era como, lo que me pedía eran números entre 0 y 100, lo que yo hacía era tomar ese valor aleatorio, dividirlo por 101 y quedarme con el resto. Como yo lo estoy dividiendo por 101, todos los restos de dividir cualquier número por 101 deberían ser menores que 101, o sea, de 0 a 100. ¿Sí? Recuerden que para trabajar con las matrices, nosotros teníamos que... ¿Para qué hacíamos esto? Estos dos ciclos de acá. Exacto, exactamente. Estoy recorriendo el array en sus filas y en sus columnas. Utilizaré las variables que quiera. Recuerden siempre que la primera
variable que pongo entre los primeros corchetes es de la fila y después las columnas. Entonces, recorro todo el array cargando de valores aleatorios. Espérenme. Hola, Karina. Ok. Esperen a ver si puedo preguntar. Acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si se me ve. Bueno. Entonces, lo que hacemos como primer procedimiento es poder cargar de valores aleatorios cada una de las posiciones de la matriz, de todo el array. Y después yo hice uno que ya nosotros lo venimos haciendo, que es el procedimiento mostrar, que recorre toda la matriz y lo va. Buenas tardes. Recorre toda la matriz, el mostrar, ¿sí? Como hicimos antes, y va mostrando cada una de las posiciones que están adentro de ese array. El barra T, ¿se acuerdan que usábamos el barra N para hacer un salto en línea? El barra T permite realizar una tabulación, ¿sí? Un espacio tabulado. Ahora yo se los voy a mostrar cuando ejecute el código, ¿sí? Entonces, el barra N nos permitía hacer salto al bit línea, el barra T es como una tabulación, un espacio tabulado. Entonces, si yo compilo, por aquí, voy a tener, ¿sí?, los 100 valores aleatorios bastante ordenaditos que cargué en mi matriz. ¿Vamos hasta ahí? Muy bien. La primera función o el primer procedimiento que nosotros teníamos que hacer era que se ingresaba un valor entero X, ¿sí? Y muestre la fila y la columna que contiene al elemento X. O -1 y -1 si el elemento no existe. Ahí va. Hola, Rodrigo. Hola, profe. Entonces, lo que tendríamos que escribir nosotros es el procedimiento buscar, ¿sí? Que recibe la matriz y luego dentro del procedimiento pide un entero y me avisa si ese entero está dentro o no de la matriz. Vamos a tratar de escribir ese procedimiento. ¿Sí? ¿Entre todos? Ok. Entonces, por acá voy a buscar. Y aquí vamos a tener la matriz. Recuerden que no hace falta que el nombre que yo utilizo de la matriz o de la variable internamente dentro de un procedimiento sea el mismo que el de el main, porque lo que yo le estoy pasando es el inicio de la matriz. ¿Y dónde comienza esa matriz? Entonces acá yo le voy a poner aux, como teníamos por ahí, una matriz de 10 por 10. Bien. Y entonces, okay. Buenas tardes. Para los que recién se suman, estamos resolviendo los ejercicios de matrices. ¿Sí? Bien. Hola. Hola. Bien. Y entonces, copio lo que había que hacer. Ok.
Bien, se ingresa un valor X y muestra la fila y la columna que contiene el elemento X o -1, si nunca lo encontré. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Les parece a ustedes? Perdón, yo estoy media perdida, recién entré, no sé cuál era la pregunta. Ok, nosotros estamos resolviendo los ejercicios de matrices, ¿sí? Sí. Que íbamos a tratar de resolver en la clase presencial, que al final no lo hicimos. Era una matriz de 10 por 10, había que escribir un procedimiento donde se ingresara un número X, ¿sí? Y muestre en qué posición de fila y en qué posición de columna está ese elemento. Si no estaba en ninguna posición, tenía que mostrar -1 y -1, o sea que no estaba en ningún lugar, que no lo había encontrado. Entonces, estamos tratando de escribir el procedimiento que haga esa tarea, la de buscar un valor adentro de la matriz. O sea que la matriz ya la tenemos porque la pasa el main. El main, perfecto. Así que vamos a pedir un valor. Ingrese un valor buscado. No, ojo, lo que yo tengo que ingresar es un número. Claro, un valor numérico. Exacto. ¿Hay algún rango para el valor numérico? La matriz es de Sí, la 10 por matriz. 10. Sí, la matriz es de 10 por 10, pero la matriz O tiene sea, de valores 0 a entre 100. 0 y 100. Perfecto. Exacto. ¿Sí? O sea, habría que informar que ingrese el valor entre 0 y 100. Exacto. Entonces, ingresé un valor buscado entre 0 y 100. ¿Qué deberías? Bueno, lo leo, ¿no? Lo leo. Vamos a definir por acá. X. Ahí va. Bueno, me escuché, pero no veo. Bueno, voy a leer un entero, ¿sí? Y lo voy a guardar en la variable X. ¿Qué pasa? ¿Cómo verifico? ¿Sí? ¿Te falta una coma o no? Sí, ¿Falta dale. una coma? Sí. ¿Cómo verifico que ese valor sea entre 0 y 100? Porque ahí solamente yo le estoy diciendo. Preguntando con un if. Ok, si yo pongo un if, si yo pregunto if, X, ¿sí? Es menor o igual a 100, o sea, 0, menor o igual a... No. Sí, Acá podría no lo preguntar toma. si es mayor o igual que 0 y X es menor o igual que 100, ¿no? Ok, sí, ¿por qué hay que usar un mientras? Dale, ¿por qué? Para que se quede dentro del ciclo. Exacto, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es que mientras que no ingrese un número correcto, le tengo que seguir diciendo ingresa un número, ingresa un número, ingresa un número. Claro. Ok, bueno. Por acá. Hacer. Bueno. Claro, que si se cumple la condición, seguir. Mientras que, ojo, mientras que tiene que ser para que yo le siga pidiendo un número. Distinto a la condición. Exacto, o sea que tiene que ser mayor que 100, ¿no? Exacto. Mayor o menor que 0. Bueno, mayor que 100. Negativo. Exacto. Entonces, mientras que X sea mayor que 100, o si estoy buscando X sea menor que 0, ¿sí? Yo le voy a seguir diciendo ingresa un número, ingresa un número, ingresa un número, ingresa un número. ¿Está bien?
Ahí controla el error, digamos. ¿Sí? Ok. Sí. Y si puso un número que es correcto, para los que recién ingresaron, estamos resolviendo los ejercicios de matrices que habían quedado por ahí como para hacer, para que vayamos haciendo. ¿Sí? Antes de avanzar, Analia, te hago 2 preguntas, ¿puede ser? Sí, Una, al final del while va punto y coma. sí. Cierra la instrucción. Creo que está, ¿se ve? Sí. Ok. Y arriba, antes del texto que dice buscar, antes del printf que aparece en pantalla, ahí dice print porcentaje i barra t. Ah, exacto, este. Este Sí, es ¿qué es eso? una tabulación. ¿Vieron como el barra n Ah. era un salto de línea? Sí. El barra t es una tabulación y va a mostrar algo como esto. Esperen que esto lo ponga en comentario. A ver si no tiene. Si dejé todo bien cerradito por acá. Sí. Es para que me muestre algo así. Ah, bien. ¿Sí? Entonces los espacios son siempre iguales, digamos. Está, gracias. De nada. Bien. Ok. Si se ingresó un número que es correcto, ¿qué debería ser? Ok. Tendría que ver si ese valor X está adentro de algún lugar de la matriz. Perfecto. Ok. ¿Cuándo Son debería 2 por, decirle, yo mientras copio y pego, ¿cuándo debería decirle que no está el número? cuando finalizo de recorrer la matriz. Exacto, cuando terminé de recorrer la matriz y entonces nunca lo No se encontró encontré. valor. Ujú. Exacto. Así que quizá me convendría a mí tener una de estas variables a las que llamamos flag o bandera, que me permita identificar que nunca yo encontré ese valor. ¿Sí? Claro, bueno, claro, exacto. Yo diría, bueno, encontró es igual a 0. No lo encontró, es falso, no lo encontró nunca. Vengo acá, yo siempre supongo que no lo encontró, pero viene acá y ahora sí, ¿qué tengo que preguntar? Por cada vuelta del ciclo. Out le puse. ¿Me faltó? Perfecto. Vale. Ok, así no nos olvidamos. Encontró, lo cambio de valor, de estado. Perfecto. El valor se encuentra. Ok. Lo que pasa es que si yo lo vuelvo a 0, es probable que un montón de veces, otras veces no lo encuentre. O sea, exacto. Con que lo encuentre una vez, ya lo encontró. No hace falta que le avise que después no está. ¿Sí? Y acá. Falta una A en el AUX, Analia. Gracias. Bien. Ok, hola a los que se sumaron recién. Estamos resolviendo los ejercicios de matrices. ¿Sí? Buenas. En este caso, el primer ejercicio que era el buscar. ¿Ok? Era que hay un valor y queríamos saber si estaba o no estaba en la matriz. Bien. Yo ahí supongo que lo encontró. Voy a cerrar las llaves como corresponde. Ahí.
Vamos a cerrar la llave como corresponde. Ahí. Bueno, ¿qué más podría llegar a pasar? Ahí lo encontró, ¿sí? Entonces, Tiene que después aparecer que si no está, perfecto. aparezca el -1, -1. Ok, ¿y cuándo no está? ¿Sí qué? ¿Qué tuvo que haber pasado para que darme cuenta que nunca encontró el número? En realidad, si no lo encontró, ¿qué pasó? ¿Se cambió el Ya dio una flag o vuelta. no? Sí. ¿Qué? Perdón, no escuché. Si no lo encontró, se mantiene en 0. Exacto. Entonces, yo podría poner si encontró es igual a 0. Bueno, va a volar. Hago un print y le digo, bueno, ahí decía que había que mostrar que no se había encontrado, que había que mostrar -1, -1. Y le podría decir, no se encontró. Faltarían las llaves, ¿no? Ahí. Bien, ¿por qué podría omitir yo las llaves aquí? Exacto, ¿sí? Bien. No, no están mal las llaves. En este caso, si yo las omito, entiende el if que la única instrucción que hay es la que está hasta el punto y coma. Estaría mal si yo quiero poner un montón de instrucciones y me olvido las llaves. Bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien. Y hasta ahí, el buscar. Por aquí. ¿Sí? ¿Lo probamos? Ok. Esta es la prueba de la verdad, siempre. No, espera, que estaba en la librería. No, es que estuve actualizando mi Windows. Bien. Ingrese un valor, voy a poner 1. Bueno, esto estoy mostrando la matriz. Voy a poner el 40, que está por aquí. Me tendría Sí, el 1 también estaba. ¿El? El 1 estaba también. Ok. El 1 estaba. Bueno, pongo el 40, que son mis próximos cumpleaños. Y entonces me dice que el valor se encuentra, bueno, ahí faltan unos saltos de líneas, ¿no? Dice que el valor se encuentra en la posición 3, 3, 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, está por aquí. Y también se encuentra en la posición 8, 8, así que está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aquí. Ahí está el 40. ¿Sí? Perfecto, sí. Decirle ingresen un número de fila, un número de columna y mostrarle qué es lo que hay ahí adentro. Sí, exactamente. En este caso yo les puse que sea aleatorio porque eran un montón de números, ¿sí? Pero en los ejercicios que vendrán, bueno, tendrán como un sentido y una funcionalidad en cuanto a datos. ¿Ok? Sí. Miren, por ejemplo, si yo tuviera planillas de datos, hay un ejercicio, por ejemplo, no sé, bueno, habíamos dicho lo del avión, si yo tuviera un avión con pasajes y quisiera almacenar los asientos, por ejemplo, marcar los que están, los que no están, cuánto sale cada asiento, y entonces dependiendo de en qué fila esté, si es de primera clase, bueno, no sé, de económica, ¿sí? El problema que planillas. tuvimos en análisis también, el de las remeras, creo que era, o las camisas, no me acuerdo quién era. ¿Se acuerdan? En uno de los puntos que había que hacer.
había uno de matrices que era un empleado que tenía camisas, pantalones y precios de camisas y pantalones por semana. Claro. Se podría cargar algo así. Exacto, sí, donde yo tenga una planilla, por ejemplo, movimientos de una cuenta bancaria, ¿sí? Y entonces yo puedo ir registrando los distintos movimientos y qué saldos me van quedando, qué tipos de operaciones hago. No sé, bueno, los vamos a hacer, no se preocupen, que ya los tengo ahí archivados. Ok, bueno, podemos trabajar. De paso, más o menos yo les cuento que la idea es que vamos a tener unas clases que van a ser nuestras nada más de programación y que en esas clases vamos a terminar de ver algunas cuestiones que tienen que ver con ordenamiento de datos, algoritmos de ordenamiento, y después sí ya trabajar como un proyecto un poco más global en base a estas cuestiones, algo más real, digamos, de la implementación de los algoritmos, ¿sí? Miren, yo priorizaría ver algo de archivos, más que nada para el tema del almacenamiento de datos y que no siempre todo quede en la RAM, digamos, que puedan acceder. Claro. Con un archivo de texto puede ser. En general, igualmente, ahora lo que se estila, lo que se usa, lo que se hace es tenerlo todo en alguna base de datos, en algún servidor, ¿no? Para que todos nos podamos conectar en el momento que nosotros querramos. Sí, sí, sí. Sí, con un archivo de texto plano, digamos. Sí, yo creo que sí. Por lo menos a poder acceder a archivos, leerlos y recuperar de ahí los datos. ¿Ok? Bien, la segunda función decía que había que hacer una sumatoria. Esperen que la tengo por acá. La sumatoria de todos los elementos de la matriz. O sea, una función sumatoria. Así que tendríamos por acá. Le voy a pasar la matriz también. ¿Y qué tendría que hacer? Eso es simple. Ok. Ok. Sí, pero es más fácil todavía. Habría que poner alguna variable o la variable en donde se va a guardar se van a guardar los valores, la Exacto. sumatoria. Exacto. Siempre que tengo una matriz voy a tener que repetir este proceso, ¿sí? O sea, recorrer la matriz, ahora yo declaro las variables. Recorrer la matriz, tendré por acá una variable que se puede llamar total, que iniciará en 0, ¿no? Porque tengo que ir acumulando, en realidad, necesito un acumulador. Exacto. Exacto, así que lo que tendré que hacer es total es igual a total más lo que haya en la auxiliar, o sea, en la matriz, en la posición de I y en la posición de J. Y ahí, listo. Esa es la sumatoria de toda la matriz. Sí, ¿se ve? Sí, ese es un acumulador de los que veníamos usando antes. Recuerden que lo que hago es siempre sumar, la primera vez sumo con 0, o sea, el valor que está en la matriz, lo sumo con 0, lo acumulo
y se lo asigno a la variable que está a la izquierda del igual, ¿sí? Entonces después ese mismo valor que está acumulado, le sumo lo nuevo, lo asigno, le sumo lo que tenía más lo nuevo, lo que tenía más lo nuevo, y así las 100 veces que tenga que hacerlo, ¿sí? Y acá podría poner un print que diga suma de toda la matriz es ahí, suma. Ok. Hola Sabrina. Hola, profe, perdón la hora. Muy bien. Estamos resolviendo los ejercicios de matrices. ¿Sí? Genial. Recapitulamos un poquito para todos. Lo primero que decía el enunciado era que había una matriz de 10 por 10 con valores aleatorios entre el 0 y el 100, y decía escribir las funciones que permitan, y había varias, que son las que están acá en el Word. Y entonces, lo que había que hacer, bueno, era algunas funciones o procedimientos en este caso, algunos subprogramas que calculen algunas particularidades, como buscar un elemento en la matriz, hacer la sumatoria, el promedio, los primos y positivos, cada uno tiene lo suyo. Así que recapitulo un poco en el código. Recuerden que vamos a tratar de trabajar a partir de ahora con nuestras librerías propias. Si ustedes ven, yo últimamente tengo el archivo que tiene la codificación del main, ¿sí? Y después el desarrollo de los códigos, trato de ponerlo siempre dentro de las librerías. O sea, que el main sea lo más clarito en su lectura posible. Yo voy llamando a cada uno de estos procedimientos que van haciendo una tarea, que tiene una tarea en especial. ¿Sí? No desarrollo código, sino que automáticamente llamo a la librería y ahí tengo toda la codificación de lo que voy haciendo. ¿Sí? Sí, sí. Ok. La primera era la del cargar los valores aleatorios. Entonces, teníamos por acá el de cargar los valores. Después, mostrar la matriz. Recorrer la matriz y mostrarlo. Este barra T es una tabulación, o sea, un espacio tabulado que se hace cada vez que se imprime un valor. Después teníamos el buscar, que lo escribimos entre todos recién, donde se ingresaba un valor, y ese valor, si era un número entre 0 y 100, se permitía que se busque adentro de la matriz y no seguía pidiendo valores hasta que ingrese uno que sea el que correspondía. Y por último, bueno, por último no, el último que hicimos fue el de la sumatoria, o sea, sumar todo el total de la matriz. Sí. 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 Yo, porque hoy, mientras que armaba esto, antes de que empiece la clase, dije, ¿para qué armo tantas .h? Podría tener una y poner uno que se llama mis funciones, .h, y tener todo, no importa si después no las uso. O sea, las que no uso no llamo. Pero en vez de tener quizá tantas librerías por cada ejercicio que hago, puedo tener una librería o ver, bueno, en una tener todas las que son de matrices de caracteres y otras en todas las que son matrices de enteros, ¿sí? Sí. Sí, por eso recién, por ejemplo, decía, si son para matrices de enteros, entonces decía, bueno, clasificar qué es lo que me sirve o cuándo las voy a necesitar llamar. Entonces yo decía, bueno, si yo escribo todas funciones que son para trabajar con matrices de enteros, bueno, tendré una librería que sea enteros, otra que sea para caracteres, ¿sí? Porque siempre hay funciones, no voy a tener 1000 funciones, ¿no?
Siempre hay funciones dentro de las librerías que llamamos que no asignamos, pero tampoco sería bueno que yo por aquí llame a, no sé, 5 librerías distintas. Profe, por ejemplo, si tuviera una librería, digamos, que pudiera ingresar cualquier tamaño de fila y columna de matriz, ¿cómo haría para llevar el tamaño de la principal a la librería? Por aquí. Ahí hay que llamarlo de otra manera, ahí hay que usarlo con punteros. O sea, si puede ser redimensionable, ahí sí. Claro, así como para tener una librería, si es un procedimiento que siempre se ejecuta para varios Claro. archivos, tener una librería unificada. Claro. Para que me sirva para todas. Ahí tendría que trabajar con punteros, sí. Claro, o sea, si le meto una matriz de 5, que lea que es una matriz de 5 del principal y lo Exactamente. ejecute. Sí, Si es como una pasa, matriz de 10, que tome el tamaño. claro, Claro. como pasa con otras funciones que son genéricas. Sí. Por ejemplo, sí, alguien quería hablar. Sí, pero termina. No, que como por ejemplo iba a decir esto que pasa con la función que es para contar caracteres, yo no le digo cuántos caracteres, o para saber si una palabra está dentro de una cadena de caracteres, no sabe la función, sino que es genérica para todos los largos de cadenas. ¿Sí? Dime. Una pregunta que capaz que ya le respondieron en otro momento y yo no estuve. Dale. En este dev++, cuando vos compilas, el archivo queda con la extensión CPP Sí. y la librería con la extensión .h. Sí. Hasta ahí vamos bien. Yo en el otro, en el Visual Code, genera un ejecutable en el momento Acá de la también, compilación. Acá no lo había visto. Sí, me lo guardo en la carpeta donde tengo todos los archivitos. Y cuando se genera ese ejecutable, Sí. se genera desde matrices-ejercicio. Claro. Que sería sí. el CPP. Claro, porque el .h yo no lo puedo compilar. Vieron que yo la otra vez estaba parada en el archivo .h y lo quería ejecutar y me dijo, este no es un archivo que se puede compilar. Claro. ¿Sí? Okay. Entonces, si yo quisiera trasladarlo a otro lugar, llámese a otra máquina y usarlo en otro espacio, cuando yo guardo el archivo, tengo que guardar el ejecutable, el CPP, el .h. Okay. ¿Cómo se guarda eso? Como para decir, bueno, no lo uso solamente en mi máquina, sino en cualquier lugar. Ok. El ejecutable es solo el .exe, o sea, lo que se ejecuta. Vos no podés manipular el código desde ahí. Es lo que vos le tendrías que dar a un cliente tuyo. Claro. ¿Sí? Ok. Sí. Vos lo que sí tendrías que tener, porque es tu código fuente, es el CPP, o el .c debería ser correctamente, y el .h. Sí. Vos te lo llevás, los tenés en una carpeta, ¿sí? O te organizás los directorios como a vos te parezca, pero vos tendrías que tener en una carpeta el archivo de C con el main y la librería, el .h. Bien, o sea que ese directorio, ese archivo tendría, o esa carpeta tendría 3 archivos. Exacto. El .h, el .c y el .exe. Exacto. Bien. El exe es solo el ejecutable, o sea, solo lo que el usuario ve, porque ¿qué pasa? Nosotros mientras que aprendemos a programar, jugamos de los dos lados, o sea, somos el usuario y somos el que programa. Pero ustedes va a llegar un momento donde no, al que los contrate a ustedes, les van a mostrar la ejecución y a lo sumo le dirán, bueno, sobre esto vos que necesitas que yo implemente, agregue, modifique. El código fuente es de ustedes, es como escribir un libro. Claro. No se lo den a nadie. Nunca. Bien. ¿Sí? Salvo que se los quieran pagar. Pero bueno. El código fuente es de ustedes. Bien. ¿Vamos hasta ahí con las matrices? Sí. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, cuando ponemos el %i es porque es para emitir números negativos. Es porque es un entero, ¿no?
son positivos No, y no. negativos. El D es para enteros un poco más largos, ¿sí? Recuerden que cada tipo de dato reserva en memoria una determinada cantidad de espacio para el almacenamiento de esos datos, ¿sí? El D también se utiliza para los dobles. ¿Sí? El I es un entero corto. ¿Sí? De integer. Entero. ¿El barra T qué significa, profe? Bien, el barra T es este espacio de tabulación, es un espacio tabulado. ¿Ven? Cuando yo compilo, ahora si quieren lo saco para que esté. ¿Qué espacio simple no funciona? ¿Hacer espacio? Sí, lo que pasa es que así queda un poco más ordenado, ¿ves? Si yo lo saco por acá. Me va a quedar, ¿sí? Es la misma matriz, lo que pasa es que la otra en su visualización era un poco más ordenada. ¿Eso se puede cambiar? ¿Cuánto espacio tabulado no, hay? no. ¿O Sí, viene sí. predeterminado? Cuanto vos, no, el tamaño es el que ya viene preconfigurado, pero vos podés poner los tabs que quieras. Ah, le pones dos Claro, exacto, seguidas, 3. los que quieras, sí. Depende, esta como era una matriz bastante larga, si yo pongo varios, se me va a correr, pero es porque la visualización es más simple. También podría dejar algún salto de línea más para que quede más espaciado. Bueno. Más allá de que todavía nosotros trabajemos con línea de comando, pensar en la interfaz del usuario es correcto porque otra persona, como decíamos, va a abrir el programa, o sea, va a abrir la ejecución del programa, entonces se va a encontrar con algo que no va a saber qué es lo que tiene que hacer o no va a poder visualizar los datos. Bien. Preguntas, dudas. Están muy callados, están asustados, están cansados. ¿Qué pasa? Asustados no, pero cansados creo que sí. Ya queda como los últimos esfuerzos. Lo que hicieron es un array con números y fueron buscando números y anotando los Sí, que querían, ¿no? lo que decía el ejercicio era que se ingresaba, Matriz. exacto, se ingresaban números en una matriz, números aleatorios, que eso fue lo que hicimos nosotros por acá, ¿sí? Que eso sería el ejercicio que había que hacer. Exactamente, sí. Porque si yo estoy preguntando lo que hicieron, porque Exacto. Son algunos de esos ejercicios que había que hacer. bueno, se Perdón, se me entiende. corta Lo la bueno que se conexión. entiende, profe. ¿Qué? Lo bueno que se entiende. ¿Se entiende? Sí, yo les pregunto a ustedes, si esto va bien, es que ya podemos avanzar con otro tipo de ejercicios un poco más complejos. Eso es lo que yo quiero saber. Si esto de matrices, venimos Siempre bien. que sea una matriz, mayormente se usa un doble for, un doble bucle. Eso ya tiene que quedar en claro. Claro, en realidad lo que tiene que quedar en claro es que de alguna manera yo tengo que darle un valor a la fila y un valor a la columna. ¿Sí? Sí, tengo que recorrer toda la matriz, seguro voy a tener que usar dos ciclos. Pueden ser el for, el while, el que ustedes designen. Pero lo que tengo que saber siempre es que tengo que tener un número de fila y un número de columna. ¿Sí? Claro, y después hizo comparaciones con el número que había pedido y si se lo encontraba, decía en qué índice estaba. Exacto. ¿En qué posición estaba? Exactamente. Sí. Bien. A ver. Después hay para calcular el promedio, ¿sí? Dice el promedio que devuelve la media de la matriz. Y yo les pregunto a ustedes si en este caso podríamos ahorrarnos algún paso en calcular el promedio. Ya podemos usar la suma total. Exacto, exactamente. Y nosotros podríamos hacer algo así. Que podríamos... La suma total dividido 100.
Claro, exactamente. Y entonces, si yo quiero que me devuelva algo, ¿no? En sumatoria, en vez de que me muestre acá la suma de toda la matriz es por ciento y. Yo, en vez de hacer eso, voy a hacer un return, que me devuelva el total. Y entonces, acá lo que yo voy a devolver es un valor entero. Que esto se convierta en S, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo al promedio, ¿qué podría pasarle directamente? La S. A ese, o directamente, quizás no hace falta hacer una función que sea el promedio. Si yo directamente hago prom es igual a ese dividido. Sí. O llamo Y otra por vez. J. Dime. Y por J iba a decir. Ok. Y claro, sanación. Y entonces acá, claro, si fuera más genérico, y entonces también podría hacer esto, sumatoria de M dividido 100. ¿Sí? Y ahí ya tengo el promedio. ¿Por qué a este yo le puse un S igual el llamado a la función y acá no puse nada? ¿Cuál es la diferencia entre este proceso y este? ¿Qué tienen de diferente los códigos? Voy a checar un poco. Tiene que ver con ese void ¿Qué es que lo yo que- preguntaba la otra vez, ¿no? Exacto, que lo, sí. que lo que devuelve la función se va a guardar en la variable S. Exactamente, hay un return, ¿sí? Y si hay un return, quiere decir que devuelve algo al main. Y si devuelve algo al main, con eso hay que hacer. O porque lo imprimo, o porque lo guardo en una variable, o porque algo pasa con esos datos, ¿sí? Y Porque escribiéndolo así, S igual sumatoria. sí. Eso te iba a decir. No le iba a imprimir si no le ponías el print, ¿no? No, claro, yo podría hacer así y poner la suma es por ciento y, coma, y llamo a la función. ¿Sí? Lo importante es que con lo que retorna, hago algo. Lo muestro, o lo uso para calcular, o lo guardo en una variable. La diferencia, entonces, es que, en este caso, esta función tiene un return. Esta es una función. Estos void son procedimientos, o sea, toda la ejecución y toda la devolución de la operación que se realiza está dentro de ese subprograma. En cambio, las funciones, ¿sí?, tienen un tipo de dato que retorna, tienen un return y un valor. ¿Sí? Exacto. Todos son subprogramas. ¿Qué quiere decir eso? Que son pequeñas porciones de código que generan o que se ejecutan una tarea específica, ¿sí? Entonces, en general se llaman funciones aquellas que tienen un return, que tienen un retorno al programa principal. Y aquellas que ejecutan toda su tarea dentro de ese subprograma se denominan procedimientos, ¿sí? Exactamente. Una tiene un return y el otro no. ¿Sí? Más fácil todavía. ¿Qué significa void? El void es un tipo de dato no especificado. ¿Ves que? Porque no hay ningún retorno, no hay ningún dato que devolver, no hay ningún char, ningún entero, no hay nada. Claro, bueno, sería un sin especificar, exactamente. Ven que todos estos son procedimientos, ¿sí? Se ejecuta sobre
sobre ese subprograma se ejecutan todas las tareas. No hay ninguna devolución al main. ¿Yes? Una vez que yo llamo desde el... O sea, Sí. la función esa yo la tengo que llamar igual, ¿o no? Obvio, sí, sí, Desde- sí. Función o bueno, procedimientos siempre... cuando... Dale. No, Perdón. dale. No, dale. Cuando yo llamo a la función, Sí, a mí se me puede pedir al usuario, se me puede pedir que yo introduzca datos o no. O simplemente cuando yo ya la llamo se ejecuta y me da resultados. exacto. Es decir, Nosotros, si usted llama ahora a una función, sí, ¿ya va a devolver los resultados o al usuario va a necesitar que agregue datos? Eso depende de la función, ¿no? eso depende de la función, exactamente. ¿Ves? Como en este, por ejemplo, en el de buscar. En el de buscar, nosotros hicimos una lectura de datos, ¿sí? O sea, hicimos un scan que era ese valor que queríamos buscar en la matriz. Así que ahí hicimos Claro, claro. lo que nosotros Sí, igual ya tratamos. más o menos lo entiendo, pero pregunto por No, está bien, aclararlo. no. Su pregunta no molesta, al contrario. Nosotros lo que tratamos de hacer es que el mayor desarrollo de código esté en nuestras librerías y que en el main esté la llamada a esas funciones o procedimientos que necesitemos para ejecutar. ¿Por qué les digo? Porque después cuando hagamos estos tipos de ejercicios un poco más integradores, ahí vamos a tener muchas líneas de código. Entonces, lo recomendable en vez de tener un solo main con todo el desarrollo del código, poder dividir funcionalmente cada tarea que necesita mi programa principal ejecutar. Entonces, al ejemplo de los bancos, podemos hacer ese, el de las transacciones, ¿no? Que es como cuando uno entra al home banking y puede ir viendo cuáles son los movimientos que fue haciendo, ¿no? Y en qué saldo va quedando la cuenta. Entonces, bueno, una cosa es si yo quiero hacer una operación de débito, otra si quiero hacer un pago, bueno, cómo ir y trabajando con los datos que ya están acumulando y restando, sumando. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener algunas tareas bien específicas y tendré que llamar al procedimiento de la función que me resuelva esa tarea específicamente. ¿Sí? Está muy callado. Sí, más o menos, me mareé al final. Ok, no importa, ahí vamos a ir así. Bien, les cuento algunas novedades. Esperen acá, voy a dejar de presentar. Me voy a encender la cámara. Nosotros, a ver si esto se enciende. Ahí está. Nosotros, esta semana, bueno, tenemos esta clase del día de hoy. Ayer hablando con Laura, quedamos en que vamos a tratar de... Ustedes hay 2 lunes que tienen con el profe de hardware, así que si Dios quiere y todo se acomoda, nosotros tendríamos las próximas clases, que serían las 2 primeras semanas de noviembre, nuestras clases de programación, solo de programación, ¿sí? Que serían, ya les van a avisar y todo, que serían los lunes de noviembre. 1 y 8. 1 y 8, exacto. ¿Sí? Esas van a ser clases nuestras. Supongo que nos dividiremos en burbujas, como vienen haciendo todos, y porque a mí me interesa ahí, o sea, no, la otra clase que es el 28, yo les quiero presentar uno de estos ejercicios que son quizá un poco más complejos, que los tratemos de analizar y que empecemos a resolver durante esas clases, ¿sí? Del 1 y el 8. Y la idea es poder continuar algunas clases más presenciales. O sea, los jueves tendríamos los encuentros por la plataforma y los lunes podríamos tener los encuentros que son presenciales. Sobre todo para que podamos trabajar ahí, podamos consultar las dudas,
sentarnos un rato, yo con cada uno de ustedes y escucharlos cuáles son sus dudas o cómo van desarrollando los ejercicios. ¿Serían por burbujas también? Por ahora sí, nosotros hablábamos con Laura de ver, bueno, a ver en estos últimos días, porque vieron que ahora los protocolos van cambiando constantemente, entonces quizá de acá al 1 de noviembre no hace falta hacer burbujas. Bueno, yo deseo de todo corazón que podamos tener la mayor cantidad de clases presenciales posibles, porque me parece a mí que siempre en el momento en que uno está trabajando es cuando quizás quiere hacer una consulta específica sobre el código que está haciendo, más allá de lo que yo elabore en clase o lo que nosotros podamos elaborar juntos, pero después las consultas son particulares y se dan justo en el momento en que uno se sienta a escribir código. Entonces, por ahora, al parecer, si Dios quiere, el 1 y el 8, o la Virgen, quien sea, o el COVID, el 1 y el 8 de noviembre, nosotros tendríamos nuestras clases presenciales, 19 horas, ¿está bien? ¿Es una hora que llegan todos? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora, perdón? Tipo 19, empezar a las 7, de 7 a 9, 9 y media, como decimos. Es una hora tentativa, porque si no después como que se acorta mucho el grupo. Sí, puede ser. Sí, ok. Y entonces esas serían nuestras clases. Por ahora, puede ser que agreguemos después otras más, pero por ahora serían esas clases con nosotros. Quedó pendiente, las chicas me lo entregaron, el ahorcado. Me sentaré este fin de semana a terminar de revisar todo, hacerles la devolución de cada uno de los trabajos. Aunque no esté terminado, traten de subir su código, porque así yo puedo ver en qué está cada uno, hacer alguna devolución. Entonces no importa que el trabajo no esté del todo terminado o del todo corriendo, pero suban el código porque a mí me interesa poder ver cuáles fueron las dificultades o cuáles son las dificultades. Gerardo, hay una tarea, yo creé una tarea que se llama trabajo ahorcado y ahí suben la tarea. ¿Sí? Esperen que reviso bien. Pero si yo no me equivoco. Sí, dice en los encuentros 13 y 16 de septiembre, dice trabajo ahorcado y ahí está el ahorcadito, la tarea para subir. Así que ahí suban su código, el código de... Esperen que... ¿Ustedes me escuchan? Ahí está. El código terminado o casi por terminar o con las dudas que tengan, no importa, súbanlo porque así también podemos ir dando cierre a ese trabajo. Con respecto a este trabajo de matrices, ¿sí? El trabajo es para practicar. Yo no voy a subir una tarea de este trabajo de matrices, ¿sí? O sea, cada uno lo va a hacer porque en realidad lo que vamos a hacer con las matrices es trabajar con algunos programas un poco más complejos o que integren todo lo que vinimos trabajando. Entonces, ahí esa va a ser la tarea específica del trabajo con matrices. Sí, la práctica de escribir funciones, tener sus propias librerías, los va a favorecer al momento de desarrollar quizá un programa un poco más largo. Entonces, no subo tarea, sí están las consignas para que ustedes practiquen, en el que dice encuentro sincrónico 4 del 10, dice material de trabajo, y ahí están las consignas de los ejercicios con matrices. Yo, como siempre, después subo el código de lo que hicimos hoy, etc. Pero no voy a asignar una tarea en especial. Me interesa primero que todos tengan terminado su ahorcado listo. Los que ya lo terminaron pueden practicar. Sí, yo comparto todo el código, todo, ahora yo lo subo a la plataforma, como hacemos siempre. Sí me interesa que los que sí terminaron practiquen, ¿sí? Porque si no, de acá el 28 van a pasar 15 días y vamos a empezar otra vez de cero, pero sí practiquen, resuelvan los ejercicios, si hay alguna duda, si no salió, ustedes me escriben o me mandan un mail o me preguntan. Algunas actividades yo
tengo que terminar de corregir que habían quedado pendientes de antes, así que en eso nos vamos a poner todos al día para poder sí arrancar con la última parte, podamos llegar a ver algo de archivos para que ustedes vean cómo se almacena y cómo se accede a información que está en un lugar físico más allá de la RAM. Entonces, como para que nos quede esa última parte del año y que podamos llegar a ver todo eso, ¿sí? ¿Ok? Sí, sí. Muy bien. Entonces, tarea que queda pendiente es la de subir el ahorcado. Como esté, incompleto, con dudas, con preguntas, lo que sea, pero así yo durante la semana les voy respondiendo a cada uno y vamos viendo cuáles fueron las dificultades para terminar ese trabajo. Y lo de matrices queda para que el que ya terminó y ya subió, en esos ratos que tiene libre, que imagino que deben ser un montón, ¿no? Puedan ir practicando, haciendo, y el 28 vamos a ver un tema nuevo, un tema que engloba un poco todo, que es ordenamiento de datos, algunos algoritmos de ordenamiento, y después ya sí ahí nos metemos con el trabajo. ¿Está? ¿Sí? Ok. Bueno, Muy bien. Faltan acá algunos, Sergio, Paulo, ¿saben algo? Creo que Sergio y Paulo. No. No. Ok, después les escribo. Bueno, entonces, cualquier duda, pregunta, consulta, o me mandan al mail o me escriben por la plataforma o esas cuestiones y nos vamos hablando, ¿sí? Sí, por favor pongan los presentes y mientras tanto yo subo a la plataforma el código de lo que hicimos hoy. ¿Sí? Ahí. Subo los dos códigos, el de la suma, la librería y el CPP. Muy bien. Me parece que Juani estaba presente y salió. Y salió, sí, él entró primero. Sí. Lo tengo acá porque charlamos al principio de que no llegaba nadie y que había mucho viento. Terrible el viento. Es terrible. Sí. No estaba en mis planes esto. Iba a haber una tormenta. Sí, es verdad. Acá afuera en el patio tengo arena y lo tenía tapado con un toldo. Y empezó el viento y se tapó todo. Sí. Que está tapado para que la lluvia lleve toda la arena. Y entonces tenía que estar luchando contra el toldo y contra el viento. Ahí, arriba. Sí, mi vecina tiene en la terraza unos toldos también y se escuchaba, pero parecía que se venía el fin del mundo. Así es. Muy bien. Bueno. ¿Listo? ¿Están ahí? Yo mientras subo, no se olviden de subir el ahorcado y de practicar matrices. Sí, por eso entré antes, entré después, porque estaba ahí luchando. Yo iba a entrar a las 6, pero me fui a luchar contra los toldos y me costaba, porque entre que ponía el ladrillo y quería agarrar unas maderas, tirarlo arriba del toldo, por alguna razón venía un viento más fuerte y se volaba todo. Claro. Okay. Encima. Sí, bueno, no sé, paró ya me parece. Bueno, nos vemos entonces el 28, nos mantenemos en contacto, ¿sí? Gracias, Bueno. profe. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches.